conforme fueron pasando los testigos, pues evidentemente para muchas de estas personas es bizarro, ¿no? ¿Cómo puede pensar que de verdad en México un secretario de Estado, ¿no? Es como pensar que Hillary Clinton podía andar con maletas cargadas de dinero, de sobornos, de un cártel de la droga, ¿no? Claro, estas personas con su mentalidad americana no logran entender que esto sí es posible en México. No solo secretarios de Estado, sino incluso presidentes de la República, militares, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que para mí principalmente una de las principales barreras fue la poca disposición de tantos ciudadanos para ser jurado. Segunda, todas las barreras culturales que podían y pueden seguir teniendo para poder entender esta realidad bizarra en México. Sergio Villarreal Barragán, que según yo es uno de los testimonios clave, pensé yo, él junto con el rey Zambada son, dijéramos, las dos columnas en donde se apoya este caso de García Luna, ¿no? Dos testigos directos, ¿no? Sergio Villarreal Barragán, un narcotraficante que en su momento tuvo muchísima información, tuvo acceso directo a muchos hombres del poder, porque era uno de los que pagaba sobornos, que estaba presente ahí junto con Arturo Beltrán Leiva cuando pagaban sobornos. Él afirmó que estuvo partícipe en decisiones muy importantes del cártel de Sinaloa, de la Federación, del 2001 pues hasta el 2010, si no me equivoco, que fue detenido. Entonces le tocó ver una larga parte de la historia de este sistema criminal en México, que ya existía desde antes de Vicente Fox, habría que decirlo, pero que evidentemente se recrudece con Vicente Fox y todavía llega a límites inimaginables con el sexenio de Felipe Calderón. Estos dos testigos y varios testigos coinciden en varios hechos, que incluso ahorita estamos viendo cómo el jurado está pidiendo como ciertos detalles o ciertas declaraciones sobre algunos sucesos que fueron mencionados a lo largo del juicio. Si bien algunos testimonios incluso fueron desestimados en parte porque fueron considerados o tomados como un rumor por parte del juez y no llegaban a cosas concretas, sí que hay hechos en los que coinciden varios testimonios y que al parecer eso tiene ahorita digamos que en análisis o que merece el estudio por parte de integrantes del jurado. En tu opinión, ¿cuáles son esos sucesos que son relevantes a los que hacen referencia, como el secuestro de García Luna? No sé. Yo creo que el principal suceso que es irrefutable es que a México llegan toneladas y toneladas, cientos de toneladas de cocaína de Sudamérica. Eso es un hecho indiscutible. Uno de los principales traficantes de esa cocaína a Estados Unidos y el mundo entero es el cártel de Sinaloa, otro hecho indiscutible. Y una cosa que explicaron diversos narcotraficantes, el Sergio Villarreal, el Grande y otros, es que para poder ser, como dijo la fiscal Sarita Komatirevi, el FedEx de la cocaína mundial, porque así es como definió al cártel de Sinaloa, el FedEx de la cocaína mundial, para tener sus trenes, para tener sus aviones, para tener sus barcos, sus submarinos, vehículos, camiones, contenedores, necesitan fundamentalmente el apoyo del gobierno. Me parece que estos tres elementos quedaron totalmente fehacientemente claros, comprobados, ¿no? Y no a nadie pienso que tendrá duda de esto, de que esto funciona así, de que este sistema criminal en México funciona así. Y ahí había que entonces comenzar a individualizar las responsabilidades, que finalmente esto es el juicio de García Luna, individualizar que en medio de este FedEx de la cocaína, que es el cártel de Sinaloa, y de todas las autoridades, de todos los niveles coludida, hubo un hombre, un funcionario público, que durante muchos años fue uno de los assets, uno de los recursos, uno de los instrumentos fundamentales del negocio de este FedEx de la cocaína. Y esa persona, ese asset,
era directamente Genaro García Luna y todo este cártel de policías que él manejaba. Hay muchas cosas que se dijeron y hay muchas que no se dijeron, que después sería bueno también discutir todas las cosas que no se dijeron y que se debieron haber dicho, pero este tema que la DEA diga, pues sí, sí había comentarios, había rumores, ¿no? Sabíamos de los sobornos que se encontraban en el Champs-Élysées, discúlpame, el Champs-Élysées apenas algunos pasitos enfrente de la propia embajada de Estados Unidos. De eso se trataba todo el sistema criminal súper cínico, ¿no? Enfrente de los gringos, en las narices de los gringos, se compraban lechoncitos del cártel para el Champs-Élysées, del rey Zambada, pero también se pagaban millonarios sobornos, pues para controlar todo lo que es el tema de las drogas. Este tema de el FedEx de la cocaína, el cártel más grande del mundo, operando en el aeropuerto más grande de una de las ciudades más grandes del mundo, que era la Ciudad de México. Y si uno comienza a revisar, bueno, pero ¿cuándo ocurría esto? ¿En qué fechas? ¿Quiénes gobernaban? Pues porque así como uno debe hacer el clic de que Genaro García Luna operaba como narco policía en el sexenio de Vicente Fox y en el sexenio de Felipe Calderón, pues uno lo mismo tenía que pensar, bueno, este aeropuerto, ¿no? Estos funcionarios locales como Gabriel Regino, subsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, ¿cómo funcionaba eso, no? Bueno, pues una buena parte de estos crímenes se cometió cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Lo que sí no dijo es que el dinero se lo había entregado a Andrés Manuel López Obrador. Y tampoco es claro, habría que decirlo también, si Andrés Manuel López Obrador recibió el dinero para la campaña y si sabía de estos recursos. Pero es un hecho que hay una acusación directa tan grave como la que se hizo contra Genaro García Luna, de que un alto funcionario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno, recibió sobornos del cártel de Sinaloa. Y lo que te puedo decir es que no es tan fácil, número uno, que un narcotraficante esté videograbando a todo el mundo ahí que pasa para cobrar dinero, ¿no? Número uno. Número dos, estamos hablando de hechos que pasaron pues desde el 2001. O sea, estamos hablando de más de 20 años que ocurrieron estos eventos. Y número tres, estamos hablando de que era Genaro García Luna el responsable de investigarse a sí mismo, que era principalmente su policía en la AFI y su policía en la PF la que tenía que hacer los cateos a las casas de narcotraficantes. Parte de lo que escuchamos en el juicio es que llegaban, daban portazo y no solo robaban y saqueaban, hasta violaban a las mujeres que estaban ahí en las fiestas, ¿no? Entonces estamos hablando de que si hubiera habido algún video, algún tipo de registro, pues no imagino que García Luna lo hubiera conservado durante 20 años y lo hubiera dejado por ahí o lo hubiera traído diciendo, aquí está mi video, por favor, pues ya, condénenme, ¿no? Es realmente, yo creo que hay mucha fantasía en muchas de estas cosas, ¿no? Es muy difícil eso. Es más todavía difícil porque estos eventos ocurrieron en México, en territorio mexicano, el complot, dijéramos, ¿no? La conspiración para traficar todas estas drogas. El gobierno de Estados Unidos no tiene jurisdicción para poder hacer intervenciones telefónicas o videos. Tendría que haber tenido una orden de un juez para poder hacerlo, porque aunque las tuviera, no puede usarlas, no tendrían un valor probatorio. Lo que tenemos, lo que se conoció, las pequeñas llamadas telefónicas que se conocieron del Chapo en su juicio, fue porque los hermanos Flores estaban físicamente en Chicago. Chicago, una jurisdicción que entra dentro del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos se pone de acuerdo con los hermanos Flores deciden traicionar al Chapo y es ahí cuando le llaman y lo graban, pero había una orden judicial para eso. No son conversaciones privadas ahí en algún rancho de Sinaloa, pues porque eso, aunque hubieran podido grabarlas, no podrían tener exactamente un valor judicial. Vale más judicialmente que el testigo diga, sí, yo me encontré con el Chapo en tal parte y estábamos poniéndonos de acuerdo, porque es legal el juramento de un testigo y no una grabación. Yo como periodista, si me preguntaras tú, Anabel, en 2008, 2009, ¿cómo supiste que García Luna estaba involucrado con el cártel de Sinaloa? Te diría yo de tres formas. Una, porque la PGR sí tenía
sí tenía una averiguación previa abierta. Sí tenía una indagatoria que se llamaba Caso Futbolero. Yo tengo el expediente. Y ahí vienen los nombres desde el 2003, 2004, de todo lo que se explicó exactamente, prácticamente como se explicó ahora en el juicio. 2, porque tuve acceso directamente a algunos narcotraficantes que decidieron comenzar a decirme, a hablar de que había esta complicidad con García Luna. Y 3, de policías honestos, de gente que estaba allá adentro. Yo logré penetrar la oficina de Genaro García Luna. Y él ni en cuenta. Pero había gente que estaba ahí al lado de él que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando y hablaron. Es decir, puede que tengan mucha más información, pero si no tuvieron acceso a esta por los cauces, los que se pueden considerar válidos, están presentando únicamente lo que tienen y pueden presentar. Pero ¿por qué consideras los tiempos? ¿A ti qué te dicen los tiempos, Anabel? Yo sí pienso desde mi punto de vista, claro, no quiero adjudicarme que soy experta en este tipo de materia de lavado de dinero, cómo funciona la ley en Estados Unidos, pero yo sí creo que ahí la fiscalía tuvo una gran debilidad, que es el tema de Miami. El pretexto, por lo que entendí, porque todavía hemos leído todas las mociones, no hubo jaloneos, la fiscalía sí quería, evidentemente sí quería meterlo de Miami, quería meter todos esos millones de dólares, la casa de 3.3 millones de dólares que García Luna ocupó, inmediatamente dejó el cargo, el yate, etcétera, etcétera. La fiscalía sí quería. Lo que el juez Kogan le decía es: tu fiscalía no has podido justificar que eso tiene que ver con la conspiración y con su actuación ilegal, abusiva de cuando estaba en el cargo público, ¿no? Yo creo que ahí la fiscalía, desde mi punto de vista, omitió una cosa fundamental, que Linda Cristina Pereira, y lo sé porque yo la investigué durante años, yo fui la periodista que descubrió que la esposa de García Luna se llamaba así, y que tenía ese café Los Cedros, y que tenían esas propiedades. Y aunque parezca que esas propiedades son poca cosa, haber publicado esas propiedades fue lo que hizo que García Luna me pusiera prácticamente una pistola en la cabeza. Esas propiedades. ¿Por qué? Porque me parece que eran un pequeño símbolo. Yo también, si me preguntaras, ¿y García Luna solo tiene esas propiedades? Para mí es claro que no. Pero evidentemente la reacción de él cuando las publico, cuando las revelo en 2009 y 2010, era evidente que estaba tocando una herida que le ardía. Y le ardía porque, incluso con todas las mentiras, porque eran mentiras, lo que se inventó esta pobre mujer de Linda Cristina Pereira ayer el 14 de febrero, ¿no?, en la corte, García Luna no tiene cómo justificar el origen del dinero para haber construido en pocos meses la casa de Montefuniar con un arquitecto de uno de los más costosos de jardines en la montaña y todo pagado en cash. No tiene crédito, no tenía ahorros, no hay de dónde pueda salir ese dinero, pues sabrá Dios. No creo que de las fiestas infantiles que decía la señora, ¿no? Entonces, que además no estaban declarado nada de eso en sus declaraciones patrimoniales, ¿no? Como lo demostró la fiscalía, que durante más de 10 años la señora nunca declaró que tenía ingresos extras. García Luna comienza a modificar y a corregir sus declaraciones patrimoniales después de las publicaciones que hizo sus propiedades, para ver si así le salían las matemáticas, ¿no? Después Linda Cristina, en el 2011, es cuando crea esta empresa Restaurant and Beverage Los Cedros, ahí en Miami, Florida, y compra Oggi Café a una empresa Amici que estaba en bancarrota. O sea, imagínate, quieres hacer una inversión, y una buena inversión, imagino, no te compras el restaurante más mugriento de Miami con una calificación de la clientela pésima, porque todo el mundo decía que ahí no se podía ni comer, que era pésimo el servicio. Tú no te lo compras, a menos que no quieras hacer otro tipo de actividades con él. El restaurante tenía más de 15 años de existencia, y comprar esqueletos, empresas de este tipo, viejas, inservibles,
pero que pueden funcionar como fachada, es una de las formas más exitosas para lavar el dinero. Es uno de los modelos más exitosos de los carteles de la droga. Entonces me parece que ahí, desde que Linda Cristina crea esta empresa en 2011, inscribe a los hijos en la escuela en el 2012, ella se muda a Miami, todavía cuando García Luna estaba en funciones. Ellos van a comprar, a elegir la casa donde van a vivir. Me parece que había elementos, repito, yo no soy un especialista en temas de lavado de dinero ni cuestiones fiscales, pero al menos en materia de tiempos, sí podía haber un pretexto para poder conectar el tema de Miami con el tema de esta conspiración de García Luna para ser cómplice del Cártel Sinaloa.